Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama, en una historia que involucra a dos de las estrellas más brillantes del momento, Cannes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Imaginen el glamour de Cannes, el talento indiscutible de Can Yaman y la belleza inconfundible de Demet Özdemir, todo en un cóctel explosivo. ¿Están listos para revivir esos momentos que, créanme, no olvidaremos fácilmente? Si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese clic mágico al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Ahora, ¿qué pasó exactamente en Cannes que hizo que las redes sociales y los medios de comunicación explotaran? Piénsenlo bien. Estamos hablando de un evento donde las miradas se posan en cada detalle, donde cada encuentro puede convertirse en noticia. Y cuando juntas a dos personalidades como Can Yaman y Demet Özdemir, que además comparten un pasado que todavía genera muchísima intriga y conversación entre sus fans, bueno, el resultado es simplemente electrizante. No es solo un encuentro casual, es un evento que nos recuerda por qué amamos tanto este mundo del espectáculo, lleno de sorpresas y de esas historias que nos hacen soñar y especular. La última vez que vimos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un evento de esta magnitud, la química era palpable, ¿verdad? Y Cannes, ese escenario de ensueño, solo sirvió para amplificar esa energía. Imaginen la alfombra roja, las luces, las cámaras. Y de repente ahí están ellos. No fue un simple saludo de cortesía, amigos. Fue un cruce de miradas, una interacción que dejó a muchos preguntándose, ¿qué está pasando aquí? La forma en que se miraron, la sonrisa que compartieron, ese breve momento de conexión, todo fue capturado por las cámaras y por supuesto se viralizó al instante. Para quienes no lo recuerden, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda en la serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus. Su química en pantalla era tan real, tan intensa, que el público entero se enamoró de ellos como pareja. Y claro, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores persistieron y sus fans siempre mantuvieron viva esa esperanza. Por eso, verlos juntos de nuevo en un lugar tan emblemático como Cannes, fue un regalo inesperado para muchos. Pero vamos a desglosar esos momentos clave que hicieron que la explosión en Cannes fuera tan comentada. No se trataba solo de que estuvieran en el mismo evento. Se trataba de la forma en que se encontraron. Los rumores y las fotos que circularon mostraban un encuentro que parecía casi guionado. Se acercaron, hablaron, rieron. La forma en que Can Yaman miró a Demet, esa mezcla de sorpresa, admiración y quizás algo más, fue lo que realmente encendió las alarmas. Y la respuesta de Demet, una sonrisa cómplice, un gesto cariñoso, selló el momento. Piensen en la narrativa que se crea alrededor de estas estrellas. Son figuras públicas, sus vidas son observadas con lupa. Y cuando hay esa historia de fondo, esa chispa que el público percibe, cada interacción se magnifica. En Cannes, no fue solo un cruce de caminos, fue una reivindicación de esa conexión que muchos sentían entre ellos. Fue como si la historia que amamos en la televisión se estuviera reescribiendo en tiempo real, ante nuestros ojos. ¿Y qué hay de la propia atmósfera de Cannes? Es un evento donde la elegancia, el arte y el glamour se fusionan. Es el lugar perfecto para que dos estrellas de su calibre se crucen. La alfombra roja a las galas, las fiestas exclusivas, cada evento dentro de Cannes es una oportunidad para que estos encuentros ocurran. Y las cámaras están siempre presentes, capturando cada detalle. Es como si el universo conspirara para regalarnos estos momentos de reencuentro que tanto nos gusta analizar. Recuerdo haber visto algunas de las fotos y los vídeos que circularon. Se veía a Can Yaman, tan imponente como siempre, con esa sonrisa que derrite corazones. Y luego aparece Demet Özdemir, radiante, elegante, con esa gracia que la caracteriza. El momento en que se vieron, fue una fracción de segundo, pero suficiente para que miles de comentarios inundaran las redes. Los fans desataron su imaginación, reviviendo sus escenas favoritas de la serie, especulando sobre el estado actual de su relación. Fue una auténtica explosión de emoción y nostalgia. Pero más allá de la especulación, lo que realmente capturó la atención fue la naturalidad con la que interactuaron.
A pesar de ser figuras públicas y de saberse observados, se mostraron cómodos el uno con el otro. No hubo tensión, no hubo incomodidad. Al contrario, parecía que estaban disfrutando de la compañía mutua. Y eso para los seguidores que aman la idea de ellos juntos, es oro puro. Ahora es importante recordar que si bien la química entre ellos es innegable, tanto Kanyaman como Demet Özdemir son profesionales. Han seguido caminos separados en sus carreras, han trabajado en otros proyectos y han tenido sus propias vidas personales. Sin embargo, la conexión que crearon en Erkencikus fue tan fuerte que trasciende las pantallas. Es esa magia que solo unos pocos actores logran crear, y que sus fans nunca olvidan. Cannes en este sentido se convirtió en el escenario perfecto para que esa magia volviera a manifestarse. No es solo un festival de cine, es un escaparate global para el talento y la belleza. Y cuando dos de las personalidades más queridas de la Turquía moderna se encuentran allí, rodeados de ese aura de sofisticación, el impacto es monumental. Pensando en esos momentos específicos, ¿cuál creen ustedes que fue el más revelador? ¿Fue la forma en que Kanyaman pareció detenerse a admirarla? ¿O tal vez la sonrisa secreta que intercambiaron? Cada detalle fue analizado, diseccionado, interpretado por miles de fans alrededor del mundo. Y esa es la belleza de estos eventos, nos dan la oportunidad de revivir la conexión que tanto amamos, de soñar con lo que podría ser, y de mantener viva la ilusión. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales en todo esto. En cuestión de minutos, las imágenes y los vídeos de su encuentro estaban en todas partes. Twitter, Instagram, TikTok, la plataforma se llenó de comentarios, memes y teorías. Los fans se unieron para celebrar este reencuentro, para compartir su emoción, y para dejar claro cuánto extrañan verlos juntos. Fue una demostración del poder de una base de fans leal y apasionada. Y hablando de impacto, ¿cómo creen que este encuentro afecta a sus carreras? Verlos juntos de nuevo con tanta buena energía, puede ser un impulso positivo para ambos. Refuerza su imagen como una de las parejas más icónicas de la televisión turca y atrae aún más atención hacia sus proyectos individuales. Es una forma de mantener viva la llama de su popularidad, de recordar al público por qué los aman tanto. Por supuesto, también hay que mencionar a los fans que a pesar de los años, siguen esperando un reencuentro romántico en la vida real. Para ellos, este momento en Cannes fue un rayo de esperanza, una señal de que quizás la historia entre Can y Demet no ha terminado del todo. Y esa es la magia del entretenimiento, nos permite mantenernos conectados con las historias y los personajes que amamos, incluso mucho después de que hayan terminado de emitirse. Además, la forma en que se maneja la interacción pública después de una relación o un vínculo tan fuerte es crucial. En este caso, Kanyaman y Demet Özdemir demostraron madurez y profesionalismo. Se saludaron con respeto y con una calidez que sugería una buena relación, sin crear dramas innecesarios. Y eso en el mundo de las celebridades es algo que se agradece. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta explosión en Cannes? Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que vimos fue la confirmación de una conexión especial que trascendió la pantalla. Vimos a dos artistas talentosos y carismáticos compartiendo un momento que sus fans atesorarán. Y vimos el poder de la cultura pop para unir a personas de todo el mundo, creando comunidades y conversaciones alrededor de sus ídolos. Fue un recordatorio de por qué amamos el entretenimiento, de por qué nos enganchamos a las historias, y de por qué seguimos a estas estrellas que nos inspiran y nos entretienen. Cannes, con su magia y su brillo, solo sirvió para hacer este reencuentro aún más especial y memorable. En resumen, los momentos que vivimos en Cannes con Kanyaman y Demet Özdemir frente a frente fueron, sin duda, inolvidables. Desde el cruce de miradas lleno de significado hasta la sonrisa compartida, cada detalle se convirtió en un tema de conversación global. Fue un reencuentro que nos recordó la química innegable que comparten y la conexión que crearon con el público en Erkencikus. Un evento que para muchos de nosotros fue como ver un capítulo más de nuestra telenovela favorita, pero esta vez en la vida real y con el máximo glamour. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado juntos esos momentos que nos dejaron sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este viaje de regreso a esos eventos que nos hicieron suspirar y especular. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y ver cómo reaccionan. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué les pareció el encuentro de Can Yaman y de Method de Mir en Cannes? ¿Creen que hubo algo más allá de una simple cortesía? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can y de Met, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.